dioses ajenos. Estamos hablando de cómo somos capaces de crear ídolos en nuestro corazón, a los cuales sin darnos cuenta les rendimos pleitesía, les rendimos adoración, que ocupan un lugar que solamente fue diseñado para ser ocupado por Dios. Y hoy vamos a entrar con uno de esos tantos dioses ajenos que se pegan a nuestro corazón y que nosotros los creamos, ¿verdad? Y que los adoramos sin darnos cuenta muchas veces. Pero antes de hablar de ese Dios ajeno que vamos a tratar el día de hoy, quiero hacer un par de aclaraciones para que podamos entender mejor de qué estamos hablando precisamente ahora, porque muchas veces tendemos a confundir y somos muy polarizados, ¿verdad? O nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Yo quiero hacer un par de aclaraciones y recordar, para que podamos tener un contexto correcto antes de hablar de este Dios ajeno del que vamos a hablar el día de hoy, porque puede ser muy sutil la confusión. Y lo primero de ellos es recordarte que esas cosas que a veces se convierten en dioses ajenos para nosotros no son precisamente cosas malas. El problema es cuando nuestro corazón construye, fabrica un ídolo de ese alguien o de ese algo que después se vuelve el eje de nuestra vida. No estoy hablando de que esto, de lo que vamos a mencionar el día de hoy, sea malo per se, sino que se puede convertir en un ídolo si yo le doy un lugar que no debe de tener en mi vida, el lugar que solamente le corresponde a uno, y ese es nuestro Señor, nuestro Creador. Amén. Ahora, la segunda cosa que quiero aclarar es que esto de la idolatría no es precisamente una cuestión egoísta de parte de Dios. El decir que Dios no tolera los dioses ajenos delante de Él, que no nos permite hacernos imagen de ninguna cosa que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, movido por un sentimiento egoísta. El celo de Dios por nosotros no es igual que el celo que nosotros sentimos como seres humanos. El celo de los humanos por lo general es un celo egoísta, es un celo que solo busca lo suyo, es un celo que solo quiere las cosas para él. El celo con el que Dios nos anhela es más movido por un amor profundo hacia nosotros, el deseo de que nosotros estemos bien, porque debemos entender que cualquier ídolo, cualquier dios ajeno que nosotros nos fabriquemos terminará decepcionándonos irremediablemente. Cualquier otra cosa a la que nosotros le demos nuestro corazón terminará defraudándonos, incluso puede llegar a destruir muchas cosas en nuestra vida. Entonces, lo que quiero darte a entender, hermano, es que el celo de Dios a la hora de no querer que tú y yo hagamos dioses de cosas que no lo son, es protegernos a nosotros mismos. Ese celo es ese anhelo de Dios porque nosotros estemos cerca de Él y que experimentemos la plenitud de todas las cosas buenas que Él hizo para nosotros, que no se pueden encontrar en nada de las cosas creadas, solamente en el Creador. Cosas que solamente podemos experimentar estando con Él y que solamente pueden venir del corazón de Él, que no podemos obtenerlas. Si yo las busco en otro lugar, no las voy a encontrar, y por el contrario voy a terminar muy decepcionado. A eso obedece el celo de Dios en contra de la idolatría, que nos perjudica a nosotros mismos, que nos daña a nosotros mismos porque buscamos en ellos cosas que solamente Dios nos puede dar. ¿Estamos claros en esas dos cosas, hermano? Amén. Bueno, dicho esto, quiero invitarte para que vayas conmigo al capítulo 29 del libro de Génesis, y vamos a hablar de una relación bastante particular, bastante peculiar en esta historia, y vamos a hablar de uno de los dioses ajenos que de repente nosotros nos fabricamos y que toma un lugar muy fuerte y que puede llegar a ser muy destructivo para nuestra vida si nosotros le entregamos el eje de nuestra existencia, de nuestro corazón, de nuestras pasiones. Amén. Génesis capítulo 29, versículos 15 al 25. Si ya lo tienes allí, tú traes una Biblia y lo vas a leer allí. Te invito a que lo hagas. Si no traes una Biblia por alguna razón, aquí espero que aparezca aquí a mis espaldas. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Y vamos a leerlo juntos. Y dice así en el nombre de Jesús. Entonces Labán le dijo a Jacob:
¿Vas a trabajar para mí de balde solo porque eres mi sobrino? Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella presencia y era de hermoso parecer. Jacob se enamoró de Raquel y dijo: por Raquel, tu hija menor, yo te serviré 7 años. Y Labán respondió: mejor que te la dé a ti y no a otro hombre. Quédate conmigo. Así fue como Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero le parecieron unos cuantos días porque la amaba. Un día Jacob le dijo a Labán: mi plazo se ha cumplido, dame a mi mujer para unirme a ella. Labán juntó entonces a todos los varones de aquel lugar y ofreció un banquete. Cuando llegó la noche, Labán tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob, y él se unió a ella. Además, Labán le dio a su hija Lea por criada a su sierva Silpa. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que estaba con Lea. Así que le dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile: Señor, hoy quiero que hables a mi corazón. Y quiero pedirte que ores también por mí. Y dile: Señor, te pido por el pastor para que pueda explicarnos bien este tema, para que pueda enseñar correctamente lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. ¿Te parece si oramos juntos? Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque nos permites estar nuevamente en esta casa que hemos escogido para reunirnos, adorarte y para reunirnos también con tu presencia. Sabemos que una de las muchas formas de tener comunión contigo, además de la adoración, de las canciones, de la oración, es también a través de tu palabra. Hoy quiero que tu Espíritu se una conmigo en esta palabra, que tú hables a mi corazón y que yo me una contigo, abriendo mis oídos, mi ser, mi mente, para recibir esta palabra con humildad y saber, Señor, que todo lo que viene de ti es bueno, aunque a veces sea complicado de entender. Ayúdame a comprender esto y ayúdame, Señor, a recibir la palabra con fe, lo que tú has preparado para mi vida en este día. Yo quiero recibirlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya está listo? Amén. A esta palabra que hoy vamos a meditar juntos, yo le titulé afrodisíaco. La gran mayoría de nosotros hemos escuchado sobre este concepto, hemos escuchado esta palabra afrodisíaco. Y algo afrodisíaco tiene que ver con todo aquello que, según muchas personas creen, tiene el poder de producir deseo en nosotros, un aumento en la dopamina en el cuerpo, hacernos sentir románticamente enamorados, e incluso algunos le dan ciertos poderes en la cuestión sexual, en la motivación de lo sexual. Y esta palabra afrodisíaco tiene su raíz precisamente en el nombre de una diosa de la mitología griega llamada Afrodita. La palabra afrodisíaco viene de este nombre, de esta diosa de la mitología griega, que era precisamente la diosa del amor, de la belleza y de la fertilidad. Es decir, de todo aquello que tiene que ver con el amor romántico, con el amor erótico, el amor de la pareja. Ahora bien, hasta este momento no se ha logrado confirmar científicamente si existe esa relación entre algunas sustancias, algunos alimentos y este aumento en el deseo o en el sentimiento de romance, ¿verdad? Que algunos llegamos a sentir. Lo que sí se ha presentado es una posibilidad de que estas sustancias llamadas afrodisíacas inhiban de alguna manera los límites que normalmente nos mantienen dentro de lo razonablemente aceptado. Es decir, que estas sustancias a las que le llaman afrodisíacos no se ha comprobado que aumenten ese sentimiento de romance o el deseo hablando sexualmente, pero sí se ha comprobado que llegan a inhibir de alguna forma esos límites
racionales que todos tenemos, ¿verdad? Y que nos mantienen dentro de lo razonablemente aceptado. ¿Qué quiero decir con esto? Así en español, ¿verdad? Coloquial, pues es lo que nos mantiene dentro de lo racional. Esos límites de no hacer cosas que normalmente no hacemos. Aparentemente, estas sustancias o estos sentimientos que se producen a través de un afrodisíaco hacen que ya no logremos detectar los límites en los cuales nos movemos normalmente. Es decir, que un afrodisíaco hace que el amor romántico sobrepase los límites normales, hace que ese sentimiento del aumento de la dopamina nos haga hacer cosas que normalmente no haríamos. Y yo sé que más de uno en este lugar estamos empezando a recordar ciertas cosas, ¿verdad?, que hicimos por allí y que ahora nos acordamos y decimos, ¿cómo me atreví a hacer eso, verdad? De veras que andaba yo muy enamorado, muy enamorada para andar haciendo, y ahora hasta vergüenza, ¿verdad?, sentimos de repente, porque el enamoramiento, el romance nos hace sentir y hacer cosas que normalmente no sentimos y que nublan, ¿verdad?, que nublan la conciencia de muchos. Cuando andamos enamorados nos parece que la muchacha no tiene ningún defecto, parece haber sido esculpida, ¿verdad?, por la misma mano de Dios, así directamente la hizo perfecta. O el muchacho, ¿verdad?, que le gustaba, el que andaba ahí enamorada, a usted se le afiguraba que era pues todo un Adonis, ¿verdad?, hecho y creado, ¿verdad?, exacta y perfectamente. Porque el enamoramiento tiene esos efectos en la vida de las personas que lo sentimos en algún momento. Y sentirse enamorado no tiene nada de malo. Sentir que amamos a otras personas es parte de nuestra esencia, de la imagen y de la semejanza de Dios en nosotros. Esa capacidad para amar, eso no es malo. El problema es cuando llegamos a ese punto donde el amor romántico se vuelve un ídolo que hace que sobrepasemos nuestros límites, que nos inhibe y que ya no somos nosotros los que decidimos. Actuamos de maneras desmedidas e incluso nos pasamos de la raya de aquello que es saludable. La condición se vuelve enfermiza. Y el problema es que en este tiempo actual el amor romántico se ha vuelto precisamente eso, un Dios, un ídolo que nos esclaviza, que nos tortura, pero que al que veneramos de todas formas, aunque nos haga daño, aunque nos lastime, aunque la situación sea enfermiza, lo seguimos adorando, seguimos rindiéndonos ante su influencia en nosotros. Si no, veamos solo la cultura, las artes, la música, las series, las películas, nos hablan del fuerte impacto de este ídolo moderno del amor romántico llevado a niveles que no son saludables. Como le digo, el amor romántico no es malo por sí mismo, es parte de la esencia de Dios en nosotros, el poder amar a alguien, el sentirnos atraídos hacia una persona. A lo que me refiero es cuando nosotros tomamos ese amor y lo convertimos en un eje de nuestra vida, lo convertimos en algo sin lo cual no podemos vivir y sentimos que nos andamos muriendo, ¿verdad? A todos nos pasó a lo mejor cuando tuvimos esa primera experiencia romántica y no resultó y no salió, ¿verdad? Sentíamos que ya nuestra vida se iba a acabar, ¿verdad? Ya todo se acabó para mí. ¿Verdad? Y nos sentimos muy identificados con esa canción. Yo no nací para amar y nadie nació para mí, ¿verdad? Ya nunca voy a volver a amar a nadie. Mi corazón está roto para siempre. Me han hecho una herida que nunca va a sanar. Pero al rato ahí estábamos otra vez, ¿verdad? Ahí al rato estábamos otra vez. El problema es cuando nosotros llevamos esta condición del amor romántico a un punto donde nos hace superar los límites de aquello que es saludable. Y no hablo solamente del amor romántico que se da entre las parejas de novios, ¿verdad? Los que se están conociendo, sino también nos pasa a aquellos que estamos ya casados, que tenemos una pareja. Cuando llevamos este amor a un lugar, lo subimos a un pedestal que no le corresponde, puede llegar a ser muy, muy
destructivo. Y tenemos que poner atención a este Dios ajeno que a veces nosotros nos estamos creando, porque puede llegar a hacernos sentir demasiado mal. La cultura, le decía, las artes, la música, las películas, las series de hoy en día nos hablan de este fuerte impacto que tiene este ídolo moderno del amor romántico, ¿verdad? Por un lado, vemos muchas relaciones tóxicas, abusivas e incluso relaciones violentas, pero que absurdamente son tan difíciles de romper. Muchísimas canciones, ¿verdad?, que hablan de esa relación turbulenta, de esa relación que se vuelve dañina, enfermiza, pero dice: yo sé, ¿verdad?, dice la canción, que me haces mucho daño, yo sé que esto no va a terminar bien, yo sé que voy a terminar lastimándote y vas a terminar lastimándome mucho, pero yo no soy nada sin ti. No puedo estar sin ti. Tu amor me hace mucho daño, tu amor me produce mucho dolor, pero no puedo estar sin tu amor, ¿verdad? Y entonces le dan pie a muchas relaciones del tipo dañino, enfermizo, tóxico, abusivo, violento, pero fuertemente amalgamado, que no se pueden dejar, que no se pueden abandonar. Y vemos casos por muchísimos, ¿verdad?, de parejas donde la situación es muy enfermiza, pero que no son capaces de dejar esa relación dañina, tóxica, esa relación hiriente y violenta. Algo hay, una atadura espiritual que se ha generado allí, donde una persona, aunque sabe que no está bien en ese lugar, sigue estando allí. Sigue manteniéndose en esa relación de noviazgo, en esa relación tóxica, enfermiza, aunque sabe que no está bien, pero siente que si no está allí, entonces su vida carece de sentido. Hombres y mujeres que andan de una relación en otra, tratando de buscar razón, tratando de buscar sentido, dañándose y dañando a otras personas, pero sienten que no pueden estar solos, que no pueden estar sin una pareja, que no pueden estar si no tienen una relación sentimental, amorosa con alguien, aunque haya heridas profundas generándose todos los días. Por otro lado, está la tendencia cada vez más creciente, en aumento, de personas que se entregan a la vida sexual sin compromiso y que neciamente creen que ellos han escapado del poder del enamoramiento. No, yo ya no le voy a entregar mi corazón a nadie más, yo prefiero vivir una relación libre, ¿verdad? Me acuesto con quien yo quiera, tengo relaciones con todo lo que se me atraviese, y ahora ya ni siquiera en distinción de sexos, ¿verdad? Si es hombre, si es mujer, lo que sea. Yo no me voy a mantener en una relación, eso no es para mí, yo solamente voy a disfrutar, yo solamente voy a vivir el amor libre, lo bonito del amor, y creen que se han escapado del poder del enamoramiento, pero lo único que denotan es ese miedo a ser lastimados, miedo a la decepción de amar y no ser correspondidos, miedo a sentir el compromiso, miedo a sentir la necesidad de sacrificar en algún momento en pro del bien de la otra persona. Y creen que se han salvado del poder de este ídolo del amor moderno, y no se dan cuenta que a un Dios no solamente se le sirve por pasión. Hay dioses a los cuales se les sirve por miedo, por temor. Y el Dios del amor romántico, este amor, cuando se vuelve un ídolo, podemos servirlo ya sea porque queremos o porque no queremos, por pasión o por miedo. El fondo de este asunto reside en que fuimos hechos para amar y para ser amados. El amor romántico no es malo por sí solo, le decía. El problema, como con todos los demás ídolos que nuestro corazón puede fabricar, es que los elevamos a una posición redentora, en que yo no soy nada, no soy nadie si no tengo a esa persona conmigo. Mi vida no tiene sentido si esa persona se aleja de mí. Así es que estoy dispuesto a pagar el precio más alto, estoy dispuesto a venerar en un altar a ese algo o a ese alguien, con tal de sentir que mi vida tiene un significado, porque he creído la mentira de que si no estoy con esa persona, mi vida no tiene sentido.
les damos un poder redentor sobre nuestra vida. Es que es lo único bueno que me ha pasado. Es que él o ella son lo único bueno que me ha pasado en mi triste vida. Y siento que si no estoy con esa persona, me voy a sentir tan fracasado como me sentía antes que ella o que él llegara. Le dan una posición casi que divina y le dejan ocupar un lugar para el que no fueron hechos. Y como todos los dioses ajenos que podamos fabricar en nuestro corazón, terminarán fallándonos, terminarán defraudándonos definitivamente. Porque nadie puede ocupar un lugar de adoración en nuestra vida, porque nadie tiene la capacidad de responder efectivamente a esa posición de adoración. Porque el amor nos da significado, hace que todo valga la pena. El detalle es que fuimos hechos para recibir ese amor de una fuente que es inagotable, de una fuente que no nos falla, porque cuando ese amor falla en nuestra vida, produce estragos profundos en nuestro corazón. Y cuando el hombre perdió de vista a esa fuente verdadera del amor perfecto, del amor profundo, empezó a buscarla en otros lugares que jamás, escúchame, jamás podrán asegurarte el suministro adecuado que tu corazón, que mi corazón necesita. Fíjate lo que dice el profeta Jeremías, ahí en el capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice: son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. ¿Acaso eres siervo, Israel, o esclavo? ¿Por qué entonces te tratan como botín de guerra? Fíjate qué interesante el reclamo de Dios a Israel. Me dejaron a mí, que soy la fuente, que soy la fuente de agua viva, la fuente inagotable. Todo lo que tú necesitas lo tenías en mí y me dejaste. No solamente me perdiste de vista, sino que buscaste un sustituto. Y ese sustituto que creaste para ti se convirtió como en una cisterna agrietada que no retiene el agua, que no te asegura el suministro. O sea, tenías la fuente de amor inagotable y no solamente lo dejaste de lado, sino que te hiciste una fuente para ti, pero tu fuente resultó ser ineficiente, resultó ser inefectiva, y entonces no pudo retener, no pudo darte lo que tú necesitabas. Y luego la otra parte, ¿verdad? Donde le recrimina y le dice: ¿acaso eres siervo? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién te has esclavizado? ¿Por qué te tratan como botín de guerra? Porque hay muchos de repente así, ¿verdad? Que los vemos como botín de guerra, como esclavos, como siervos, esclavizados por un amor imperfecto, esclavizados por un amor que no es el amor perfecto de Dios, porque lo cambiaron, trataron de encontrar un sustituto, y ahí andan como botín de guerra, de un lado para otro, siendo peleados, siendo como un premio. Mujeres que son solamente una mercancía para muchos hombres, mujeres que se venden de esa manera, como una mercancía, como botín de guerra, buscando quien las merezca, buscando quien pague el precio adecuado. Y no me refiero a las mujeres que trabajan en el oficio más viejo del mundo. No, me refiero a muchas mujeres que se venden a sí mismas, que se tratan a sí mismas como una mercancía y que pagan precios altos para sentirse amadas, para sentirse deseadas. Hombres que compran, hombres que dan amor para poder recibir otras cosas, hombres que de alguna manera tratan a la mujer cosificándola y que no entienden el concepto del honor, que no entienden el concepto de la veneración. Y todo eso se perdió cuando nosotros no entendimos que el amor perfecto tiene una sola fuente, y que de donde nosotros debemos alimentarnos es de la fuente inagotable del amor, y que todo lo demás debe de partir de allí si queremos que sea saludable. Y es que la idolatría del amor romántico, es decir,
tratar de encontrar en otra persona el significado de nuestra vida. Cuando yo le doy a alguien el valor de darle razón, motivo, significado a mi vida, nos pone en un ineludible peligro de salir lastimados, e incluso tiene el poder de destruirnos por completo. Tiene el poder de destrozar nuestro corazón por completo. El amor no es malo. Que te enamores de alguien no es malo. El problema es cuando sin darte cuenta le das una posición redentora y permites que sea el amor imperfecto de esa persona la que defina tu valor, la que defina tu identidad, lo que te haga sentir verdaderamente apreciado. Ahora, la historia en la que basamos nuestra reflexión de este día nos muestra precisamente dos caras de esta esclavitud que produce entregarnos al Dios falso del amor romántico. En esta escena encontramos a dos personajes que nos hablan de cómo tanto hombres y mujeres podemos indistintamente caer en las garras de la idolatría, del amor por otra persona, y lo destructivo y lo decepcionante que puede llegar a ser. Y me refiero a estas dos personas, a Jacob y a Lea. Cada uno de ellos sufrió los efectos de entregarse desmedidamente al amor romántico y de tratar de ganarse la aceptación y el amor, tratar de satisfacer esa necesidad que todos los seres humanos tenemos de amar y ser amados, pero de una forma desmedida, de una forma idolátrica, y entonces sufrieron las consecuencias de sus acciones. Y quiero hablar primeramente del deseo de Jacob. Un hombre que fue parte de una historia importante. Ya él venía predestinado de alguna forma para ser una persona importante. Desde que Dios llamó a Abraham como el primer patriarca de Israel, Dios quiso que de cada uno de ellos viniera un sucesor, que cada uno de ellos tuviera un hijo, y ese hijo iba a cumplir una parte en el proceso de la promesa de llegar a ser una nación, el pueblo de Dios, y después de ser también la nación que nos entregara al Redentor del mundo entero, la genealogía del Mesías. Y entonces Dios comienza a trabajar con cada generación, y Jacob fue precisamente el hombre que Dios escogió para que continuara con esa genealogía de la que vendría el pueblo de Israel y de la que después vendría el Cristo. Una profecía que llega antes de que él naciera, porque él nació junto con otro, ¿verdad? Que era Esaú, su hermano, fueron hermanos gemelos. Pero en la cultura en la que él nació, pues ahí se denotaba que el primero que salía era el primogénito, ¿verdad? Y el primero que salió entre esos dos que estaban ahí peleando en el vientre de su madre fue Esaú. Pero Dios ya había dado una promesa, había dicho el mayor servirá al menor. Y con eso Dios había dado a entender que él había escogido a Jacob para que fuera el sucesor, para que fuera el que continuara con la bendición. El problema es que Isaac amó más a Esaú. Isaac dijo: no, es que pues sí, está muy bien, todo está muy bonito, esa es la profecía, pero yo prefiero que sea Esaú. Mira, tiene mayores cualidades, fue el primero que llegó, fue el primogénito, ¿verdad? Y Isaac escogió a su propio candidato, ¿verdad? Aunque Dios ya había escogido a Jacob, Isaac escogió a su candidato y fue Esaú. Y entonces Jacob creció siempre a la sombra de su hermano. Jacob siempre supo que su papá no lo quería tanto a él como quería a su hermano Esaú, ¿verdad? Alguien por ahí, nos estábamos hace unos días en un convivio, en un cumpleaños, y por ahí surgió, ¿verdad? Esta pequeña luchita entre hermanos, ¿no? A ver a quién quiere más la mamá o a quién quiere más el papá, ¿no? Y el chiste que cuentan por ahí de los que llega: ¿por qué tú quieres más a mi hermano que a mí? No, si a ti y a mi campeón yo los quiero igual, ¿verdad? Los quiero de la misma manera, a ti y a mi campeón. Y Jacob siempre tuvo que vivir con esa ser relegado a un segundo lugar, a un segundo término. Y este amor desmedido que Isaac tenía por Esaú, esta predilección que Isaac sentía por Esaú, hizo que Esaú se convirtiera en una persona arrogante, en una persona altanera, en una persona orgullosa y que siempre buscaba obtener lo que quería. Pero también tuvo efectos en Jacob.
Jacob se volvió un hombre un tanto apagado, pero al mismo tiempo cínico, medio tramposo, ¿verdad? Tuvo su efecto. Él sentía que tenía que luchar por todo porque nada se le había otorgado. Todo era para Esaú, nada era para él. Su mamá siempre lo cobijó porque sintió que era el más débil, sintió que era el que su papá no quería y entonces ella lo cobijó. Pero también empezó a desarrollar un amor desmedido por Esaú, por Jacob, y trataba de ganar ventaja de todas las situaciones, tratando de equilibrar la balanza a través de sus propios méritos. Y Jacob crece en medio de ese mundo donde no era bien apreciado, donde siempre era el segundo, donde siempre tal vez trató de alcanzar el favor de su padre, pero nunca pudo hacerlo. De una u otra forma obtiene la bendición que según Isaac le estaba dando a Esaú. Jacob se la lleva, conocemos la historia, ¿verdad? Del engaño que Jacob le hace a su padre. Y cuando Esaú regresa y se da cuenta que le robaron la bendición que pues no era suya, pero que su papá le quería dar a él, se enoja tanto que empieza a conspirar en contra de su hermano y le dice: solamente voy a esperar a que mi padre muera. Te voy a perdonar porque mi padre todavía está ahí, no le quiero causar una tristeza mayor, pero el día en que mi padre muera también tú te vas a morir, porque te quedaste con lo que era mío, me robaste a través de engaños la bendición del primogénito. Y entonces Jacob se ve obligado a dejar a la única persona que le demostraba cierto aprecio, que era su madre, y saber que tal vez no volvería a verla. Y así fue, Jacob no volvió a ver a su madre con vida otra vez. Tuvo que huir precisamente a la tierra de la familia de su mamá con su tío Labán y llegar y empezar a trabajar ahí con él. Y su tío Labán se da cuenta que Jacob no era tan tonto, que se le daba eso de la administración, del cuidado de las ovejas, y le ofrece entonces un trabajo. Y le dice: Jacob, trabaja para mí, cuida mis ganados, mis ovejas, y yo te voy a pagar. No creas que vas a trabajar de balde, yo te voy a pagar. Y es ahí donde comienza el problemita, ¿verdad? Porque Jacob se dio cuenta que su tío Labán tenía dos hijas en edad casadera, pero puso sus ojos en la menor porque era más bonita. Dice que Lea tenía ojos bonitos, ojos delicados, pero que Raquel era un monumento de mujer, ¿verdad? Tenía buena presencia y era de hermoso parecer. Era guapa, estaba bonita. Lea tenía bonitos ojos, pero dice mi mamá, tiene buen corazón, ¿verdad? Es de buenos sentimientos. Digamos que Lea era de buenos sentimientos, no era tan bonita. Y Jacob cayó rendido ante la hermosura de Raquel y le dijo: no te preocupes, no me pagues nada, te voy a trabajar de agrapas, lo único que quiero es que me entregues a Raquel para que sea mi esposa. Había caído cautivado ante los encantos de aquella muchacha tan bonita, tan preciosa, tan enamorado, que incluso perdió la razón. Su enamoramiento fue tal que fue capaz de sobrepasar los límites de lo que era saludable. Le dice: voy a trabajar por ella 7 años. 7 años de mi vida te voy a entregar para que tú me entregues a tu hija Raquel por esposa. El problema es que trabajar 7 años por una mujer era 4 veces el precio de lo que normalmente se pagaba. La dote que el novio pagaba por una esposa era 4 veces, la cuarta parte de lo que Jacob estaba entregando. El muchacho estaba realmente perdido. Estaba realmente cacheteando la banqueta por Raquel, ¿verdad? Estaba súper enamoradísimo, tanto que dijo: hermano, te voy a pagar lo que es, te voy a pagar 4 veces lo que vale. 4 veces, así de maravillado, así de enamorado estoy de esa mujer, que no me importa tener que pasar 7 años trabajando por ella. Estaba loco, realmente estaba muy perdido, muy enamorado. Había perdido la razón por la belleza de aquella mujer. Cuando Jacob conoce a esta mujer, siente que por fin ha encontrado algo bueno.
algo que hace que su vida valga la pena, algo bueno en medio de su camino, de su vida de desprecios, en su vida de ser el segundo, de que siempre me toquen las obras, de que siempre sea yo el despreciado. Y entonces conoce a Raquel y él siente que en Raquel tiene esa oportunidad de redimir esa vida vacía y decepcionante, esa existencia que había sido triste hasta ahora, con un padre que no lo amó lo suficiente, que nunca le mostró aceptación, una madre que lo crió como un débil porque lo veía como el despreciado, como el que su papá no quería, y un Dios al que no había conocido realmente. La Biblia nos narra que cuando Jacob iba de camino a la tierra de su tío Labán, Dios se le aparece una noche que él estaba dormido y tiene una visión extraordinaria de una escalera donde bajan y suben ángeles, y desde la punta de la escalera Dios le habla y le dice: Jacob, yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Pero no le dice: yo soy tu Dios. Un Dios al que no había conocido, que era el Dios de sus padres, pero que él no había tenido su propio encuentro con ese Dios. Entonces imagínese el vacío, la decepción tan grande que sentía este hombre, y cuando conoce a Raquel siente que va a ser recompensado por todo su sufrimiento. Ve en esta mujer preciosa la oportunidad de decir: ahora sí, como dice mi papá, ¿verdad? Hasta que corté una madura, hasta que me tocó algo bueno en mi vida. Y entonces su enamoramiento se volvió desmedido, porque creyó que Raquel iba a ser la respuesta, iba a ser el pago por todo su sufrimiento. Y aparte de todo, Jacob quedó deslumbrado con la belleza de aquella joven. Por eso ofreció 4 veces lo que normalmente se ofrecía como dote para tener una esposa. Labán, por su parte, que no era una blanca palomita, se dio cuenta de que el muchacho estaba perdidamente enamorado. Se dio cuenta que Jacob había traspasado los límites de lo razonable. Dijo: este muchacho ya se le zafó un tornillo, este muchacho ya no está pensando claramente. Y en vez de decirle: mira, Jacob, tranquilo, no te aceleres, vamos despacio, mira, la cosa es calmada, como decía Clavillazo, no, Labán vio la oportunidad de este muchacho que se había quedado como ciego, como sordo, como atontado, y vio la mejor oportunidad de sacar provecho. Dijo: aquí es, ahora es cuando, ¿verdad? Y buscó aprovecharse, porque dijo: este muchacho ya no está pensando con cordura, este muchacho sí que está enamorado, está loco, no está viendo las cosas con claridad. Dijo: esta es mi oportunidad para poder obtener un mayor provecho. Y dice la palabra que Labán nunca le aseguró, ¿verdad? Nunca le dijo: está bien, ok, trabaja 7 años y te voy a entregar a Raquel. Le dijo: bueno, pues de dársela a otra, mejor te la doy a ti, ¿verdad? Pero nunca le aseguró que se le iba a dar después de los 7 años. Jacob escuchó lo que él quería escuchar, y eso nos pasa a veces cuando estamos enamorados, ¿verdad? Y cuando le damos demasiada rienda a nuestro romance, a nuestra pasión, dejamos de ver y dejamos escuchar cosas que debemos de ver y debemos de escuchar. Ojo, para ti que estás soltero, soltera, no dejes que el amor romántico te ciegue demasiado. Tienes que poner atención, porque hay muchas señales que se empiezan a notar desde antes. Pero el enamoramiento genera esa ceguera a veces en nosotros, y no nos damos cuenta hasta que ya llegamos a la realidad y nos damos cuenta que no era como nosotros creíamos. Se empiezan a ver los defectos, se empiezan a ver las situaciones. Y claro está que todos tenemos defectos, pero hay situaciones a las que vale la pena ponerle atención. Jacob se atontó con el amor y le jugaron muy chueco. Labán vio la oportunidad de aprovecharse y se aprovechó bastante bien. Mató 2 pájaros de una pedrada. Dijo: no sé qué hacer con esta muchacha, con Lea. ¿Cómo le voy a hacer? O sea, ya hasta rifé y regalé los boletos y ni así la pobre no salió. Se me va a quedar aquí, ¿verdad? A hacer tiendas. ¿Cómo le hago para sacarla, verdad? ¿Cómo le hago para que salga esta muchacha? Y por otro lado vio que Jacob era un buen trabajador, y aparte enamorado, le iba a echar doble ganas. Y dijo: bueno, podemos hacer un buen negocio de esto. Y lo engaña. Le dice: está bien, tú trabájale 7 años. Y ahí está.
Y Jacob dice, se le hicieron como poco tiempo, como pocos días, porque estaba muy enamorado, ¿verdad? Estaba loco de pasión el muchacho, y los 7 años se le fueron volando. Pero no veía el día en que tuviera la oportunidad de ir con su tío Labán y decirle, ya terminé, órale, ahora viene mi parte del pacto. Y cuando cumple los 7 años, se presenta con su tío Labán y le dice, ahora sí, yo voy a cumplir mi parte, ahora tú tienes que cumplir la tuya. Dame a mi esposa porque estoy desesperado por estar con ella. Estaba loco de pasión. Y aprovechando toda esa locura y todo ese atontamiento de Jacob, Labán le juega una muy mala pasada. Reúne a todos los hombres y le dice, muy bien, hagamos un banquete. Le presenta a la novia, pero la trae cubierta con un manto muy grueso, ¿verdad? No se ve la cara, y le dice, ándale mijita, vaya con su esposo. Y le dice, Jacob, aquí está tu esposo. Jacob probablemente ya también andaba un poco alegre, ¿no? Había estado en un banquete, no traía sus 5 sentidos bien encendidos. Y él jura y perjura que se acuesta con Raquel, que pasa la noche con la muchacha preciosa que él había deseado durante tanto tiempo. Pero resulta que cuando despierta, dice la palabra, cuando él despierta se da cuenta que no era Raquel con la que había pasado la noche, sino que era Lea. Imagínese lo decepcionado que estaba Jacob cuando por la noche creyó acostarse con su deseada Raquel y despertó para darse cuenta que durmió con la despreciada Lea, con la muchacha de ojos tiernos, de buenos sentimientos, pero poco agraciada en el resto de su físico. Qué decepción, qué tristeza, qué coraje. Se levanta molesto y le dice a su tío, suegro, ahora, ¿verdad? ¿Qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me engañaste? Yo no trabajé por esto, no era esto lo que yo esperaba. Y Labán le dice, bueno, mijo, pues es que yo necesitaba sacar a la mayor primero, eso es lo que marca la ley. Tú estabas tan emocionado que ni cuenta te diste, así es que ya ni modo, chivo brincado, ¿verdad? Ya no se regresa al corral. Pero yo la que quería era Raquel. Pues sí, yo sé que querías a Raquel, pero yo necesitaba sacar primero a Lea. Ahora, podemos hacer trato, digo, otros 7 añitos y tú sabes, ahí está Raquel todavía, te la puedes llevar. Pero necesito que me firmes este contratito, ¿verdad? Donde me vas a trabajar 7 años más. Y entonces Jacob quedó atado 7 años más para poder tener por fin a la mujer perfecta que él había querido tener siempre. Pero ya estaba casado también con Lea. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de este engaño, de esta historia de Jacob y de su deseo desmedido que lo llevó a actuar tontamente y a quedar enlazado, a quedar atrapado, esclavizado por quien quiso aprovecharse de él, de su locura? La gran mayoría de las relaciones abusivas son el resultado de los vacíos existenciales. Esas relaciones enfermizas donde hay abuso, donde hay violencia de todo tipo, casi siempre son el resultado de vidas que vienen ya vacías, que se sienten insatisfechas, que no recibieron la aceptación, que andan tan deseosos de sentirse aceptados, deseosos de que les pase algo bueno en la vida, que cuando se encuentran con una persona que les habla bonito, terminan perdiendo la razón. Terminan perdiendo la cordura y llegando a límites enfermizos, pero sienten que tienen que estar allí porque eso es lo mejor que les pudo haber pasado. Chicos, chicas, jóvenes, hay que atender esos vacíos existenciales, hay que ser conscientes de esas cosas, porque si no terminamos volviendo el amor romántico a esa persona que nos habló bonito al principio, lo convertimos en un ídolo que después nos causa mucho daño, que nos vuelve esclavos. El enamoramiento pasional, cuando es desmedido, produce una ceguera profunda que no nos permite ver señales de peligro hasta que ya desgraciadamente hemos pagado un precio muy alto. Para cuando Jacob se dio cuenta que no era Raquel, que era Lea, ya era demasiado tarde. El matrimonio ya se había consumado y no había vuelta atrás. Quiero dejarte en tu corazón algo. Seas casado, seas soltero. No importa cuánto creas que te has acostado con Raquel, categóricamente siempre terminarás despertando con Lea. No importa qué tan perfecto sientas que sea,
qué tan perfecto creas que eso vaya a ser, categóricamente siempre terminarás despertando en la realidad de que nadie es perfecto. Es que ninguna persona lo es, ni tiene el poder de redimir nuestra necesidad de amor perfecto. Ninguna persona en este mundo tiene la capacidad de redimir tus heridas pasadas. Ninguna persona tiene en su poder la capacidad de hacer que se resuelvan tus heridas del pasado. No es allí, no es en ninguna persona. Dios no creó a la otra persona para cubrir tus necesidades, para que ahora sientas que por fin eres una persona feliz. No, Dios creó al hombre y a la mujer para que compartan la felicidad que ambos obtienen perfectamente de Dios. Por eso Jacob se llevó un gran chasco cuando se dio cuenta que no era lo que él esperaba. Por esa causa, por esa decepción que produce el Dios falso del amor romántico, cuando ponemos expectativas demasiado elevadas, cuando nos cegamos a la realidad de que todas las personas a nuestro alrededor son igualmente pecadores en recuperación igual que nosotros, podemos sufrir decepciones muy fuertes por causa de las expectativas. Ahora, cada vez que doy pláticas prematrimoniales con parejas que se van a casar, yo les digo, tengan cuidado con las expectativas, no lleguen al matrimonio con expectativas equivocadas, porque eso puede darle al traste hasta el amor más bonito y más comprometido que podamos sentir. No generes expectativas equivocadas de la otra persona, porque por causa de esas decepciones encontramos tantos casos, más comúnmente de lo que nos imaginamos, de jóvenes entregándose a las relaciones sexuales en el noviazgo, creyendo que están con el amor de su vida. No, es que este es el amor de mi vida, él, ella es la persona perfecta para mí, solo para darse cuenta que el interés se pierde de manera abrupta después de un par de encuentros sexuales. Ese amor apasionado, ese amor de decir es el amor de mi vida, ¿verdad? Muchas veces se termina después del segundo o tercer encuentro sexual. Se pierde el interés. No te dejes llevar, porque la decepción es enorme, es tremenda. Por eso encontramos a muchos hombres y mujeres que se descubren a sí mismos pensando en otras personas aparte de su esposo, de su esposa, y coqueteando con la idea de las aventuras extramaritales, porque no se sienten satisfechos, porque estaban esperando satisfacer esa necesidad en una persona imperfecta igual que ellos. Gente, tanto hombres como mujeres, con una fuerte adicción a la pornografía, porque solo así ellos sienten que tienen el control y el poder sobre otra persona y pueden satisfacer sus deseos más profundos, los deseos profundos de su corazón, pero que no están dispuestos a dar para poder recibir, que no quieren hacer nada dentro del contexto de un compromiso sólido, porque es decepcionante para muchos tratar de llenar sus insatisfacciones en una persona imperfecta como ellos. La historia de Jacob nos enseña que cegarnos por el amor romántico puede traer una decepción enorme, enorme a nuestras vidas. Ama, enamórate, busca una pareja así, pero no permitas que se vuelva en tu redentor, en tu redentora. No pongas expectativas equivocadas sobre nadie, porque la Biblia sigue diciendo: maldito el hombre que confía en el hombre. Y opera tanto para hombres como para mujeres. Ahora quiero hablar del segundo personaje de esta historia, que yo le llamo la víctima silenciosa, la otra cara de la moneda en esta esclavitud al ídolo del amor romántico, a la mujer de ojos sencillos, a Lea. Como vemos, la historia de Lea parece no ser muy distinta a la historia de Jacob. La mujer de los ojos delicados, pero poco agraciada, que no es tan bonita como su hermana, que vivió siempre a la sombra de Raquel, la perfecta, ¿verdad? La que era en los ojos de su papá la más bonita, por la que le iban a dar más, ¿verdad? Por la que consiguió una doble dote cuádruple, ¿no? Le ofrecieron el 4 veces lo que se ofrece normalmente y aparte lo cobró doble. La perfecta, la bonita, la que siempre la eclipsaba,
Lea, la que su padre se deshizo de ella con un intercambio engañoso. Caray, ¿cómo debió haberse sentido Lea de que su papá la entregó a un hombre con engaños, ¿no? Se la dio en lugar de creyendo que su esposo creía que no era ella, que era otra persona, que no era ella la que querían. La que además de ser menospreciada en su casa, fue menospreciada también por su marido. Y dijo, bueno, total, no le hace que me entreguen así, ¿verdad? Engañosamente, pero por lo menos voy a vivir en otro lugar con otro hombre, porque mi padre lo único que hace es menospreciarme. Mi papá lo único que hace es siempre estarme comparando con mi hermana, y siempre las comparaciones me dejan muy mal parada. Bueno, por lo menos me voy a ir a vivir con otro hombre que va a ser mi marido, y pues me va a tener que querer porque ya soy su esposa. Pero la palabra de Dios nos habla de una realidad muy distinta. Génesis, ahí en el capítulo 29, pero en el versículo 30 dice: y Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea. Mucho más que a Lea. O sea que aparte de tener que lidiar con la sombra de su hermana, con su papá, ahora tenía que lidiar con la opacante sombra de su hermana, con su propio marido. Seguía siendo la despreciada, seguía estando en desventaja. Y esto creó en Lea una necesidad incorregible de complacer a los demás. Lea probablemente era una persona complaciente que buscaba hacer todo lo que los demás querían en el afán de sentirse aceptada. Tal vez siempre tuvo que esforzarse el doble para tener la mitad del cariño que Labán le daba a Raquel, por el simple hecho de que era bonita, por el simple hecho de que le alegraba la vista a su papá. Y entonces Lea tenía que ser muy servicial, tenía que hacer muchas cosas, tenía que complacerlo de muchas maneras, tenía que esforzarse el doble. Tengo una niña de 7 años, así es que estoy condenado irremediablemente a chutarme todas las películas de Disney que van saliendo. Y no una vez, varias. Y entonces uno comienza ya, uno tiene que empezar a ponerse analítico y teólogo, ¿verdad? Con todo, porque pues de tanto que la ves. Y una de las últimas películas que Disney sacó se llama Encanto. ¿Alguien la ha visto? No quiero ser el único pecador, ¿verdad?, que ve películas. Pero hay algo peculiar, ¿verdad?, que se parece mucho a la historia de Raquel y de Lea. Está la hermana perfecta, ¿verdad?, la bonita, la que hace que salgan flores por todos lados. Pero luego está Mirabel, ¿verdad?, la hermana menor, que no es tan agraciada y que para colmo de males toda la familia tiene un don mágico, menos ella, ¿verdad? Ella no tiene, y entonces es la que tiene que andar adornando y haciendo todo, es la que tiene que andar llevando y trayendo, es la mandadera, es la que da los mensajes y la que le pone las cosas a todos a modo, porque ella no tiene un don, porque ella no es bonita, no es perfecta como su hermana, y entonces ella comienza a creer que no hay nada especial en ella. Y entonces tiene que complacer, y entonces y aunque ella es la que tiene el don más poderoso al final, ¿verdad?, que de alguna manera es una parte central de su familia, ella no lo nota, ella no se da cuenta, y entonces se convierte en la servicial, se convierte en aquella que tiene que complacer, y que así mismo se opaca, se achica, ¿verdad? Habla de todo mundo y hasta canción les compuso a todos sus parientes, pero no quiere hablar de ella misma. ¿Por qué? Porque no siente que haya nada especial en ella. Yo creo que Lea era así. Tenía que ser complaciente, tenía que cumplir con las expectativas de las personas, porque no había nada de gracia en ella. No era muy agraciada, entonces tenía que esforzarse el doble. Y la oportunidad de Lea con su marido se presentó cuando Jacob sufrió la segunda decepción con respecto a Raquel. Resultó que Raquel no podía tener hijos. Era estéril, sí, muy bonita y todo, pero no era capaz de darle hijos a su esposo, que en ese tiempo era una parte muy importante para la sociedad del tiempo de Jacob y de Raquel. Y que Raquel no pudiera tener hijos, de alguna manera le presentó a Lea la oportunidad que ella estaba esperando de poder ganarse un poquito el favor de su esposo teniendo hijos. Y la Biblia nos narra que Dios vio la aflicción de Lea, que no podía tener hijos, que no podía, ¿verdad? Que Raquel no podía tener hijos, y entonces vio la aflicción de Lea, que no se podía ganar la aceptación y el amor de su esposa, y entonces Dios le dio hijos a Lea. El problema de esto
fue que Lea utilizó la riqueza que Dios le dio, utilizó la bendición que Dios le dio para servir al Dios que se había convertido su marido, al Dios que ella había creado a partir de Jacob. Esa necesidad de complacerlo, esa necesidad de estar bien con él, de sentir la aceptación de su marido, hizo que ella le entregara a Jacob el tesoro más grande que Dios le había dado a ella. ¿Se acuerda? El domingo pasado hablábamos de esto, cuando leíamos el pasaje del profeta Oseas, donde decía: todo el oro y la plata que ellos le ofrecen a Baal, yo se las di. Yo les di el oro y la plata, y ellos terminaron ofreciéndoselos a un Dios ajeno, a un Dios falso. Lea tomó la bendición que Dios le había dado y se le estaba ofreciendo a un hombre, se la estaba ofreciendo al Dios ajeno que se había creado en su corazón, a un esposo que no la quería como ella deseaba ser amada. Dice ahí en los versículos 31 al 34 de este capítulo 29. Yo lo invito para que ahora en la semana lo lea completo el capítulo 29 para que vea toda la historia. No me puedo detener a leerla toda, pero los versículos 31 al 34 dice: al ver el Señor que Lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y Lea concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo: el Señor me ha mirado mi aflicción, así que ahora mi marido me amará. Ahora sí, Raquel, vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, ¿verdad? Tú eres estéril, ahora yo le voy a dar un hijo a Jacob, y entonces él me va a amar más a mí. Voy a hacer que me mire, voy a hacer que me observe. La palabra Rubén significa: miren, un hijo. Eso significa: véanme, voltéenme a ver. Lea quería ser mirada, Lea quería que su marido la viera, y cuando nace Rubén, el nombre que le pone expresa el clamor del corazón de esta mujer por ser vista de su marido. Pero ¿sabes qué pasó? Sí, está muy bonito el niño, qué bueno, felicidades Lea, pero Jacob volvió a refugiarse una vez más en los brazos de su amada Raquel. Pero entonces Lea no se detuvo, sino que le dio un segundo hijo. Dice: volvió a concebir y dio a luz un hijo. Entonces dijo: el Señor oyó que yo era menospreciada, así que también me ha dado este hijo. Por eso le puso por nombre Simeón. Y la palabra Simeón significa el que escucha. Y en ese nombre Raquel estaba aclamando por el oído de su esposo. No solamente quería ser vista, quería ser escuchada, quería que su esposo la escuchara, quería sentirse atendida, pero irremediablemente volvió a sentirse decepcionada, porque de todas maneras Jacob no le puso atención. Concibió una vez más, dice, y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez mi marido se unirá conmigo, pues ya le he dado 3 hijos. Por eso le puso por nombre Leví, que significa unión. ¿Te das cuenta? Cada uno de los nombres de sus primeros hijos eran un clamor de esta mujer por su esposo. Ella estaba tratando de ganarse el favor de su esposo con cada uno de los hijos que Dios le daba. Ella deseaba ser vista, deseaba ser escuchada, deseaba estar unida a su marido, pero no lo logró. Lea representa a esas personas que buscan encontrar su lugar, su identidad, su aceptación. Es decir, buscan la felicidad a través de cumplir expectativas morales y sociales de la vida conyugal. Esos esposos, esas esposas que dan de más, esas esposas complacientes desmedidamente, porque lo que quieren es agradar a un esposo o una esposa de la cual no sienten que reciben el afecto que ellas o ellos necesitan. En aquellos tiempos, tener hijos era la mejor manera de lograrlo, de lograr unidad con su esposo, de lograr ser vista, amada, respetada, valorada por su esposo. Pero para su desencanto, a Lea no le funcionó. Cada hijo representaba un clamor de una mujer hambrienta de afecto, de ser vista, de ser escuchada, de estar unida a su marido.
Ella pensó: si tengo hijos, mi marido me va a amar y por fin dejaré de ser la despreciada por todos. Había puesto en un hombre todos sus sueños, sus esperanzas con respecto al amor y a la aceptación, pero en lugar de eso, cada nacimiento empujaba a Lea más adentro del frío y oscuro abismo de la infelicidad y de la soledad. Estaba condenada a ver al hombre que amaba tanto refugiarse en los brazos de la mujer que toda la vida le había hecho sentirse bajo su sombra. ¿Te das cuenta de lo caótico de la situación? Por un lado, un hombre consumido por el deseo, aferrado a una relación que era infructífera, que no estaba logrando nada, y por otro lado, una mujer entregando lo mejor que tenía para no recibir nada a cambio. Ese es el resultado de la idolatría del amor romántico. Cuando nosotros nos entregamos al amor romántico y lo convertimos en un Dios y dejamos que dicte el sentido de nuestra vida, que esa persona, ya sea novio, novia, esposo o esposa, se convierta en el eje de nuestra vida, tarde o temprano terminaremos sintiéndonos vacíos, solos, no apreciados. No apreciados, que no me valoran, que no me aman, que no me desean, porque he puesto todas mis esperanzas en cuanto al amor en una persona imperfecta. Por eso de repente empiezas a sentir esa necesidad de vivir una aventura, esa necesidad o el fijarte en otras personas, porque no sientes que en casa tengas lo que necesitas, porque lo estás buscando en el lugar equivocado. Eso que tanto deseamos en nuestro corazón es algo que no podemos recibir en este mundo. Nadie es capaz de dárnoslo. Nadie en este mundo nos puede dar lo que nuestro corazón realmente necesita para ser feliz. Y el domingo pasado veíamos que ese era el principio de la idolatría, cuando nosotros empezamos a poner nuestra esperanza en algo que no lo merece. Y pareciera que en esta historia no hay un héroe o no hay una moraleja, las cosas no van a terminar bien. Sin embargo, en medio de todo este panorama tan caótico, en este triángulo amoroso no correspondido de ninguna manera, en este sombrío panorama, vemos la providencia de Dios mostrando el amor más puro y más perfecto. Un amor que no espera ser merecido o no espera que lo ganemos de ninguna forma, que no te esclaviza, que te deja elegir y que te da todo el valor, la aceptación y la identidad que tanto necesitamos los seres humanos. Eso que tanto deseamos en nuestro corazón, lo que no podemos recibir de nadie aquí en la tierra, que nadie es capaz de darnos. Que así que no vale la pena que entregues lo mejor de ti a nadie, que no va a poder darte el amor perfecto que tú necesitas. Y no estoy diciendo que no ames a tu esposo o a tu esposa, no estoy diciendo que no te enamores, que busques una persona con quien compartir el resto de tu vida. Te estoy diciendo: no permitas que el amor romántico se vuelva en un Dios y que te haga sacrificar lo mejor que tú tienes esperando recibir lo mejor de la otra persona, porque no va a ser así. No importa que estés convencido, convencida que te estás casando con Raquel, a la mañana siguiente te darás cuenta que te casaste con Lea. Siempre será así. Y con el perdón de la señora Lea, ¿verdad? Con el perdón de la señora Lea, no tiene nada de malo descubrir que ella fue la que estuvo con nosotros la noche anterior. Dios la vio. Dios miró a esta mujer en medio de este panorama caótico. Dios vio a esta mujer y la amó. Si pones todas tus esperanzas de vida en un mortal, este terminará despedazando tus esperanzas, como Jacob lo hizo con Lea. La destruyó su amor propio, la metió en un conflicto del que ella había querido salir durante mucho tiempo. Y cuando nosotros llegamos a ese punto de la decepción amorosa, cuando esto pasa, hay 4 distintas respuestas que nosotros podemos dar ante esta situación, y yo te invito a que las veamos y que escojamos la mejor. Y la primera de ellas nos lleva por el camino de la adicción espiritual, porque culpas a quien te ha decepcionado y buscas conseguir a alguien mejor.
Por eso vemos jóvenes o jovencitas yendo de una relación en otra y nunca logran formalizar y nunca logran comprometerse con nadie porque siempre creen que hay algo mejor. Y cuando se sienten, en cuanto empiezan a sentir un poquito de decepción de la otra persona, entonces terminan y se van con otra persona porque siempre están buscando algo mejor y se meten en el camino de la adicción espiritual. Se vuelven adictos a las relaciones con otras personas y en cuanto sienten un poquito de enfado o ven un poquito de desinterés, se mueven, se van porque no quieren sentirse decepcionados. Todas las personas te van a decepcionar. No puedes caer en ese juego porque vas a caer adicto a las relaciones y vas a estar atado profundamente en una adicción espiritual. La segunda respuesta nos lleva por el camino del autodesprecio. Te culpas a ti mismo. Soy un fracaso, no merezco ser feliz, yo no merezco estar con nadie porque tengo muchas cosas, hay algo muy malo en mí, hay algo que no funciona en mí y por eso no puedo relacionarme con nadie, por eso no puedo tener una relación seria con otra persona porque yo no merezco esa felicidad que yo veo en tantas personas. Los veo por allí en las fotos, en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, tan enamorados, tan bien, tan felices, pero yo no merezco esto. Y empiezas a culparte a ti mismo y empiezas a sentir que tú no mereces y nunca podrás estar en una relación saludable con alguien más. Y entonces comienzas a probar el amor sin compromiso porque sientes que eso de tener una pareja y de ser feliz no es para ti. La tercera respuesta nos lleva por el camino del vacío y del cinismo. Culpas al mundo entero. Maldito sea el sexo opuesto, ¿verdad? Nadie merece nuestro amor. Mejor vayamos por la vida relacionándonos sexualmente con cualquiera que se nos ponga en el camino. Nunca te enamores, nunca te comprometas con nadie. No desarrolles sentimientos ante ninguna persona porque nadie se merece tus lágrimas, nadie se merece tu amor y tu cariño. Y entonces nos volvemos vacíos, cínicos, sin la capacidad de comprometernos de manera efectiva, de manera constructiva. Ahora, esto es importante. Hace tiempo me ha tocado tener esta plática con varias personas, con varios muchachos solteros y solteras. Y esto de la dificultad que estamos viendo para que los hombres y las mujeres se relacionen efectivamente, se ha vuelto un problema. Y es un problema no pequeño. No es una cosa de como que, ay no, qué bárbaro, los muchachos cada vez ya no quieren tener novia, ya no quieren tener novios, se están haciendo grandes y no se quieren casar. No, va mucho más allá de ello. Satanás está implícito en esa clase de actitudes, que no quiere que el hombre y la mujer se unan, porque un hombre y una mujer unidas en un compromiso serio ejercen gobierno, ejercen la imagen y la semejanza de Dios. El ser imagen y semejanza de Dios implica la capacidad de dar vida, y la única manera de darle vida a un nuevo ser es a través de la unión entre un hombre y una mujer. Y la única manera de ejercer un gobierno perfecto es que la mujer y el hombre se unan de una manera perfecta y comprometida. Satanás no quiere eso. No quiere eso. Porque hay mucho riesgo cuando los hombres y las mujeres nos ponemos de acuerdo, completamos la imagen y la semejanza de Dios. Porque el hombre es perfecto en sí mismo, pero está incompleto en cuanto a la perfección de Dios. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre para ejercer y para ejemplificar la perfección, no solo de la vida, sino del gobierno de Dios. El problema es que ahora nos están queriendo enseñar que el amor es una cosa que solo te debe hacer sentir placer y que no importa cómo lo hagas o con quién lo hagas o cuántas parejas tengas, nunca te comprometas porque eso te va a causar desilusión y dolor. Sí, el dolor y la desilusión son parte de las relaciones. El problema es cuando nosotros nos centramos tanto en eso que permitimos que esas decepciones destruyan nuestro corazón porque las pusimos en un lugar que no les correspondía. Se dice que los hombres dan amor para recibir sexo y que las mujeres dan sexo para recibir amor, independientemente del grado de verdad que tenga esta afirmación. El relato que estudiamos hoy nos permite darnos cuenta que tanto el amor romántico como el sexo son dioses ajenos que terminarán defraudándonos irremediablemente si los ponemos en un lugar redentor en nuestras vidas. Por eso quiero invitarte a consideremos la cuarta respuesta a esta decepción del amor romántico cuando no llena nuestras necesidades de amor profundo.
Y es reorientar el foco de tu vida, de tu amor hacia Dios. Porque ese nos lleva por el camino de la plenitud y de la eternidad. Si a alguien podemos rescatar de toda esta historia caótica de amor no correspondido, de expectativas no cumplidas, es a esta mujer de ojos tiernos, poco agraciada, que se llamaba Lea. En algún punto de esta triste historia, Lea decidió quitar a Jacob del centro de su vida. Lo siguió amando, siguió siendo su esposa, pero Jacob dejó de ser el Dios ajeno de Lea. En algún momento Lea entendió que Jacob no se merecía tanto sacrificio, que Jacob no se merecía tanto esfuerzo, que Jacob no se merecía que ella le diera lo mejor de su amor, lo mejor de su pasión, lo mejor de su corazón. Y la historia nos narra un pedacito muy pequeño, pero muy trascendental. Versículo 35 del capítulo 29 dice: todavía concibió otra vez y dio a luz un hijo. Pero entonces Lea dijo: esta vez alabaré al Señor. Por eso le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. ¿Te das cuenta? En algún momento Lea recapacitó. Tal vez no era tan bonita, pero resultó ser bastante inteligente. Y dijo: no, ya me di cuenta que estarle dando hijos a Jacob no ha hecho que él me haga sentir amada, no hace que yo me gane lo mejor de su afecto. No me siento satisfecha con lo que Jacob me da, a pesar de que ya le di 3 hijos. Y volvió a dar a luz, pero dijo: ¿sabes qué? Este esfuerzo ya no es por Jacob, este esfuerzo ya ni siquiera es por el bebé. En esta ocasión, todo mi amor, lo mejor de mi gratitud, este regalo, esta bendición que he recibido, no producirá en mi vida otra cosa más que una adoración profunda, ferviente y humilde hacia mi Dios. En esta ocasión el clamor del nacimiento cambió su enfoque. Ya no se refirió a su esposo o a su hijo. Ahora había depositado todas sus esperanzas en el Señor, en Dios, en el Creador. Labán y Jacob le habían robado su vida a base de desprecios, a base de hacerla sentir indigna. Pero cuando ella se reenfocó en el Señor y puso lo mejor de su amor y todas sus expectativas con respecto al amor y a la aceptación, las puso en Dios, recuperó su vida por completo. Ahora ella había accedido a un propósito mayor. Había entendido que nadie podía amarla como ella merecía ser amada más que Dios. Tal vez Lea vio algo especial en aquel niño. No lo sabemos. No sabemos qué sintió en esta ocasión Lea, pero definitivamente había algo distinto en este pequeño. Cuando ella se enfocó en Dios y dejó de querer complacer a los hombres más que al Señor, se desató un propósito perfecto y eterno en ella. Este niño era diferente, este niño era distinto y desató todo un propósito eterno. Cambió radicalmente la vida de esta mujer, no solo en ese presente, sino para el resto de la historia de la humanidad. Deja de entregarle lo mejor de tu vida a seres imperfectos. Eso siempre te hará sentir insatisfecho, vacío, vacía. Cuando entregues tu corazón y lo mejor de tu amor, de tu romance al Señor, su amor por ti le va a dar nacimiento a cosas que son eternas, a cosas que son más trascendentes. ¿Te das cuenta? Dios amó a la menospreciada. Tomó a la que nadie amaba y la acercó a Él, la hizo parte de su familia. ¿Te das cuenta? La salvación no vino a través de la hermosa, de la escultural Raquel, sino de la mujer que nadie amaba, porque Dios la amó. No fue de las expectativas de Jacob, fue de las expectativas del Dios que amó a la menospreciada. Podemos darnos cuenta que Dios escogió a Lea para convertirse en parte de su linaje, porque de ahí, de ese pequeño bebé, donde Lea cambió el enfoque de su amor y le llamó Judá, de ese niño vendría el que se convirtió en el redentor de toda la humanidad. Porque Lea decidió amar a Dios más que a Jacob,
más que a Labán, más que a todos aquellos que no le habían podido dar una buena identidad. Ella decidió amar a Dios más por sobre todas las cosas, y ese amor produjo cosas maravillosas, no solo para ella, sino para el mundo entero. Y es que ahora podemos darle una nueva lectura al versículo 31 del capítulo 29 de Génesis. Desde esta perspectiva vemos que Dios dice que cuando Dios vio que Lea no era amada, Él la amó. Fue Él quien le dio hijos. Desde ese entonces los hijos de Lea ya no eran los hijos de Jacob, eran los hijos que Dios le había dado a Lea. Lo que él estaba diciendo: yo soy el verdadero novio que tú necesitas, yo soy el verdadero esposo que tú necesitas, el esposo de los despreciados, el verdadero padre de los huérfanos. Y nos entregó un hijo de Lea. Un hijo de Lea que vino experimentado en el sentirse despreciado. Dios quiso que Jesús fuera hijo de Lea y no de Raquel, que fuera hijo de la menospreciada, pero de aquella que se atrevió a amar a Dios más que a los hombres, más que a su propio marido. Y de ahí trajo a un hombre que fue menospreciado, así como Lea lo fue. ¿Y por qué Dios quiso que Jesús fuera hijo de Lea? Por ti y por mí. Tomó el lugar de aquellos que se sienten menospreciados y que se sienten no amados, para llevar esa condición, y que a través del desprecio que Él experimentó, tú y yo nos sintamos verdaderamente amados y valorados. Ese amor, ese valor que tú quieres sentir como hombre, como mujer, ese amor perfecto que te da esencia, ese amor inagotable que no te falla jamás, no lo vas a encontrar en ninguna persona. Ama a tu esposa, ama a tu esposo. Reaviva el romance siempre que tengas la oportunidad. Si eres soltero, busca una pareja, busca un novio, busca una novia. Comprométete. Pero no busques que se llenen tus expectativas de amor en una persona. No conviertas el amor romántico en un ídolo, porque terminará destrozando tu corazón, lo quieran o no. Jacob no era completamente culpable de no amar a Lea, porque no era ella la que había escogido. Lea no podía culpar a Jacob. Pero la realidad era que, aunque no quisiera, Jacob le había roto el corazón a Lea. Pero cuando Lea llevó los pedazos de su corazón delante de Dios, Dios la miró, la amó, la apreció y la convirtió en una parte importante de su familia.